Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those who Hoy oramos por aquellos con tendencias suicidas. Padre Celestial, te adoramos. Te deleitaste al pensar a cada uno de nosotros, así que nos creaste para compartir tu vida y tu amor tanto ahora como en la eternidad. Nuestras vidas son preciosas. Ayuda a aquellos que se sientan tentados a quitarse sus propias vidas para encontrarte. Revélales tu amor y abre sus ojos a la maravilla de su existencia. Dales esperanza en su desesperación, alegría en su tristeza, paz en su angustia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, En el nombre del Padre, y del Hijo, Holy Spirit, y del Espíritu Santo. Amén. the grace of our Lord Jesus, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brethren, let us acknowledge our Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra what I have failed to do y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro May Señor. Almighty God have mercy Dios on us, Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, Padre misericordioso, willed your Son que para librarnos del poder del enemigo, the yoke of the hiciste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. grant us, Concédenos alcanzar the grace of the la gracia de la resurrección. Lord Jesus Christ, Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, the unity of the que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. The Lord God has given me a well Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. and I have not rebelled. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. My cheeks, Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. the Lord God is my Mi Señor me ayudaba, therefore por eso no quedaba confundido. set my face. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. He is near who helps. Tengo cerca a mi abogado. If anyone wishes, ¿Quién peleará contra mí? let us appear to Vamos a enfrentarnos. who disputes, ¿Quién es mi rival? let him confront Que se acerque. see Miren, el Señor me ayuda. will prove me wrong. ¿Quién me condenará? Verbum Domini. Lord, in your Señor, que me acerque, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. for your sake, Por ti he aguantado afrentas. shame covers La vergüenza cubrió mi rostro. have become an Soy un extraño para mis hermanos, a stranger. un extranjero para los hijos de mi madre, Zeal for your porque me devora el celo de tu templo, insults. y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Insult has La broken afrenta me destroza el corazón y desfallezco. for sympathy, Espero compasión y no la hay. for consolation. Consoladores y no los encuentro. Rather, En mi comida me echaron miel, in my thirst, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. I will praise the name. Alabaré el nombre de Dios con cantos. I will glorify. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. See Mírenlo los humildes y alégrense. you who seek. Busquen al Señor May your hearts. y vivirá su corazón. For the Lord hears Que el Señor escucha a sus pobres, who are not. no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Hail to you, our King, O Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. One of the 12 who En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:
¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Verbum Domini. There are perhaps many Quizás why hay muchas razones por las que Judas traicionó a Jesús. today we are going to look Y hoy vamos a mirar unas cuantas de ellas, those same reasons porque son esas mismas razones are often betraying Jesus, por las que nosotros traicionamos a Jesús. who is the Lord. We know Pero Jesús, quien es el Señor, gives us sabemos que siempre está con nosotros, que nos da todo lo que necesitamos y primero que nada He's always es lo que debemos saber de Jesús. Siempre está con nosotros, siempre está aquí amándonos y siempre ha de proveer, siempre ha de ser fiel. had spent 3 years with Pero Judas había pasado 3 años con Jesús, había escuchado sus enseñanzas, había visto sus milagros, sus sanaciones, this was the y Messiah. él probablemente estaba convencido que este era el Mesías, aquel quien habían anunciado los profetas. Not fully Pero Judas was not fully converted. no estaba completamente convertido. Was caught up in greed, Quizás estaba enfrascado en la codicia own idea of o tenía su propia noción o su propia idea de qué y quién debía ser el Mesías. just Cuando pensamos en la codicia, 1 o 2 días antes apenas, that this Judas se estaba quejando de que una mujer costly había venido y había vertido un perfume costoso sobre la cabeza de Jesús, diciendo, podíamos haber vendido este aceite y darle el dinero a los pobres.
No era que estuviera muy preocupado por los pobres, sino que quería guardarse ese dinero para sí mismo. En el Evangelio leemos que a menudo él robaba dinero de la bolsa del dinero que colectaba. Quería una parte para sí mismo. Y durante años y años habían estado esperando que el Mesías fuese una figura que habría de ejercer gran poder y fuerza sobre los enemigos de Israel, quien vendría y conquistaría y mataría y vencería a las naciones, que sería más como un poder militar, que sería invencible. Tenían la idea equivocada acerca de quién iba a ser el Mesías. Imagínense a los discípulos. Algunos de ellos no habían entendido por completo. No decían, este es Jesús quien ha venido a salvarnos, quien ha venido a darnos estas enseñanzas morales para salvarnos de la esclavitud del pecado, quien ha vestido a mostrarnos que somos verdaderamente amados, quien viene a perdonar nuestros pecados y a darnos restauración total. No habían aceptado ni entendido por completo esa verdad. Así que todo ese tiempo él había estado pensando eso. Aquí tenemos a aquel a quien llamas el Mesías, y aquí tenemos a quien me hará próspero, quien me dará poder. Quizás no habían entendido por completo las palabras, no peques más. Quizás no habían prestado atención a lo que Jesús estaba enseñando acerca de superar la tentación. Realmente no habían prestado atención a las palabras, perdona a tu prójimo, perdona a todos. No, Judas estaba pensando solo en lo que podía ganar de Jesús. Y nosotros mismos a veces podemos caer en esas trampas. De la misma forma, Jesús viene a amar, plenamente Dios, Hijo de Dios, plenamente hombre, persona divina, persona humana. Pero Jesús viene a salvarnos, a amarnos y a librarnos del pecado y la muerte. Vive en este mundo, el mismo mundo en que vivimos, y nada más mediante su enseñanza, mediante su vida, nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. Pero lo que pasa con nosotros es que nosotros nos enfrascamos demasiado en lo que queremos, en lo que pensamos que debe ser Dios. Podemos consumirnos con nuestra propia noción de cuán poderosos debemos ser, e incluso aquellos que sirven en la iglesia, pensamos que esta es la forma en que debe ser Dios, esta es la forma en que debe administrarse la iglesia. Y cuando estamos tan consumidos con estos pensamientos, es una distracción enorme. Así es como funciona el diablo para mantenernos alejados de Jesús, para evitar que seamos como Jesucristo, para evitar que sigamos sus caminos, porque estamos tan enfrascados pensando, así debe ser esto, así debe ser lo otro, esto es lo que yo debo tener, en lugar de pensar, así es Jesucristo, así debo vivir yo, en lugar de enfrascarnos en su amor y en dar su amor. Judas no entendía eso y a veces nosotros también. Sí, a veces hay problemas en la iglesia, hay cosas que abordar, etcétera, pero Jesús siempre es primero, nuestra relación con Él. Así es como somos verdaderamente salvados. Así es como superamos el mal y las cosas del mundo al seguir por el camino de Jesucristo. Sí, lo que sucede es que cuando no hacemos eso, es cuando pecamos. Nos descorazonamos, queremos darnos por vencidos
Empezamos a pensar que estamos desolados cuando en realidad no es así. Nos hemos distraído. Nuestros corazones se han alejado de Jesús porque están tan preocupados por los problemas en lugar de prestar atención a aquel que puede resolver los problemas, aquel que nos enseña cómo vivir en este mundo, Jesús. Así que nos alejamos del Señor, pero el Señor está ahí. Él siempre está ahí. Ahí es donde empieza, cuando Él dice, vengan y síganme. Y al seguirlo, así es como Él nos ama, así es como verdaderamente somos hijos de Él. Él camina con nosotros, Él está ahí para ayudarnos mediante su forma de vida, mediante su enseñanza. A cambio, nosotros debemos amar todo ello. Así es como realmente vencemos al mundo, al vivir como Jesús, al seguir sus enseñanzas, al orarle, al imitarlo. Ese debe ser el único deseo de nuestras vidas, ser como Dios. Santo Tomás de Aquino dijo, esta es la meta de la vida, ser como Dios. St. Paul would tell us that San Pablo nos diría que hay muchas cosas en este mundo que son buenas. there are many things to work for, which is fine. Él dice que hay muchas cosas para las cuales trabajar y es bueno. Things that we accomplish. Podemos rendir gloria a Dios en las cosas que logramos, But all those things are en los premios que ganamos, He said, pero todas esas cosas son pasajeras. San Pablo dice que aquel imperishable crown, but que trabaja that is eternal. no por la corona perecedera, sino por la corona que es eterna, que es la vida en Jesucristo. What we are called to do, yeah, because we'll see, hey, Esa es nuestra verdadera meta, our hearts porque Dios desire. He give us what we want. a veces, a menudo, nos da lo que desea nuestro corazón, It passes. pero luego vemos It is que not es algo pasajero, fulfillment we really want. que no es la realización que realmente queríamos. El camino de esa realización es Jesucristo, porque Jesús nos muestra cómo hemos de vivir realmente, cómo somos humanos realmente, cómo vivir nuestra humanidad plenamente. Brothers and sisters, so this day we Queridos hermanos, and going forward and en este día y en adelante, durante la Semana Santa, here's where all así es como lo contemplamos, porque all así es la forma en que todo mal kingdom of evil and Satan queda expulsado. Así es como todo el reino del mal y Satanás caen ante Jesús Holy Thursday night. ese jueves por la noche, el jueves santo. Y eso es lo que contemplamos, porque no vencen a Jesús, Did not break him no lo quiebran, because he loves. porque Él ama. This is how he delivers us. Así es como Él vence, así es como Él nos da libertad. Ese es el verdadero Mesías. We follow. Este es nuestro Dios, a quien seguimos. Now that's what we gaze on going forward. Y ahora es lo que contemplamos de ahora en adelante durante Semana Santa. Ese es el verdadero premio, Jesucristo. Vuelvan la mirada al Señor. Permítanle consumirles. No se distraigan por todas estas cosas pasajeras. La respuesta a muchos problemas está en Jesucristo y en la forma en que Answered with love. Él responde God bless you. con amor. Que Dios los bendiga a todos. In every generation, the Lord has offered the opportunity En cada generación el Señor ha ofrecido la oportunidad de arrepentimiento a todo el que esté dispuesto a acudir a Él. Por lo tanto, con confianza y fe, pidámosle por todas nuestras necesidades. gifts of
of wisdom, por el descenso de los dones del Espíritu de sabiduría y entendimiento sobre nuestro Santo Padre en su guía de la Iglesia, roguemos al Señor. for widows and orphans, Por las viudas y los huérfanos, por los marginados y los oprimidos, y por los niños no nacidos y sus madres, roguemos al Señor. that the community in which we live Que la comunidad en que vivimos to young people pueda extender la mano a los jóvenes que están heridos, deprimidos o en desesperación, roguemos al Señor. that those who have died in Que aquellos que han fallecido en la paz de Cristo se regocijen en la vida eterna. Roguemos al Señor. And Lord, we ask for Y Señor, te pedimos por el fin de la guerra en Ucrania y Rusia. Señor, te rogamos que haya paz en los corazones de los hombres, pan en aquellas tierras y el mundo entero. Roguemos al Señor. Oh God, you have planted your church Oh Dios, has plantado tu iglesia al lado del manantial de agua viva que emana del costado de Cristo crucificado. Derrama sobre nosotros el espíritu de tu sabiduría para que elijamos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Así pues, haznos crecer a través de nuestra observación de la Cuaresma para que demos fruto abundante en la Pascua. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Blessed are you, Lord God of all. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Blessed are you, Lord God of all. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. look favorably, O Lord, Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Demos gracias al Señor, nuestro Dios. It is truly right. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro,
and glorious porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, and the mystery of en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. may our voices Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, we Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, that they may be de manera que se conviertan en el cuerpo and blood y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. on the night he was Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. broke the bread Lo partió and gave it to y his lo dio a sus discípulos diciendo, take this, tomen all of you, y coman eat of it, todos de él, for this is porque esto es mi cuerpo given up que será entregado por ustedes. in a similar way. When supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, he took the chalice, tomó el cáliz, thanks, dando gracias, te bendijo, gave the chalice to his y lo pasó a sus discípulos diciendo, take this, tomen all of you, and y drink, beban todos de él, for this is the porque este es el cáliz de mi sangre, the blood of the new and sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por for muchos the forgiveness of sin. para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Therefore, O Lord, as we Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. the oblation of your church, Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco, Santa Clara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Through him and with him and in him. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command, informed by divine. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. the peace of the Lord be La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold, the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
The Son of Man did not come to be served, El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, but to give his life as a sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. Ira
Let us pray. Oremos. Endow us, Almighty God, Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. the Amén. Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. To your faithful Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndose fiel a los santos misterios de los que han renacido, se sienta impulsado por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Sanctissimo
sacramentum. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary and Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.